video anterior hablábamos de la herida de la traición, donde poníamos el ejemplo de un niño que tiene un evento, solamente uno, un evento donde se orina en la cama, le pide a su mamá por favor que no lo cuente a nadie. La mamá en una reunión familiar con sus hermanas le cuenta y el niño inmediatamente se siente traicionado. Vamos a dar un ejemplo similar pero bajo otro contexto. No es un niño que se orina una vez en la cama, sino que son varias veces. Y cuando el niño sale de su cuarto, escucha que la mamá habla con sus hermanas diciendo, se está orinando, ya son varias veces, ¿qué será lo que le pasa? La ropa le está oliendo mal y se mantiene sucio, en fin. El niño escucha esto y lo único que quiere es devolverse a su cuarto para aislarse de ese tema, para aislarse de esa conversación, o se va para el jardín de juegos a meterse en los juegos y en su mundo de fantasía con el único propósito de aislarse de ello, porque siente vergüenza. Se conecta con la humillación y esa humillación va de la mano con la vergüenza. Hemos hecho una miniserie de videos que hemos denominado la transformación del niño al adulto. Y hoy vamos a hablar de la herida de humillación. Antes de meternos con a definir y hablar de la herida de humillación, vamos a aclarar algo. Y es que cada una de las heridas tiene unas máscaras. Tiene como unos personajes ficticios que nosotros creamos que nos permiten protegernos, que nos protegen del dolor que causa el conectarnos con esa herida. ¿Y por qué les hablo hoy de la máscara? Porque resulta que la máscara que utiliza la herida de humillación es el masoquista o el masoquismo. Entonces aquí es la pregunta, ¿cómo así que utilizamos máscaras o como una especie de personajes que nos protegen del dolor y la humillación tiene como máscara o como personaje el masoquista? Algo que está conectado directamente con el dolor. Vamos a verlo, vamos a tener claridad frente a ese concepto. Lo primero que necesitamos saber de la herida de humillación es que una de las más difíciles de reconocer, porque se camufla muy fácil. Retomemos el ejemplo con el que arrancamos el video. ¿Sí? El primer niño, el de la herida de traición, tiene ese evento, dice a la madre que por favor no lo cuente, la madre lo cuenta, él se siente traicionado. Pero después de sentirse traicionado, casi sin darse cuenta, empiezan los otros niños, empiezan las tías, empiezan a criticarle, a señalarse y empieza a sentir vergüenza y empieza a conectarse con la humillación. ¿Sí? Y ahí es donde emerge la herida de la humillación. Hay muchos textos que hablan de esa herida de humillación y por eso es tan difícil de reconocer. Hay muchos textos que hablan de la humillación en las primeras etapas, entre 1 y 3 años, donde el inconsciente registra esa información. Y es cuando se le dice que no, estás muy cochino, mira cómo comes, mira cómo te vistes, mira, no te estás bañando bien, mira cómo te ensuciaste en el juego. Y todo eso va relacionado a la humillación. Hay unas heridas que se conectan directamente con ciertas figuras, por ejemplo con la figura del padre, bueno, con la figura del sexo opuesto, ¿sí? Por ejemplo, la herida de abandono se conecta mucho con la figura del sexo opuesto, una niña siente mucho el abandono del padre, un niño siente mucho el abandono de la madre, con el sexo opuesto, o con el progenitor del mismo sexo, en fin, esta herida de humillación se conecta con el cuidador, es decir, quien está a cargo del cuidado físico del niño. ¿Por qué? Porque es el que lo cuida, es el que lo protege, es el que está pendiente de él. Pero también como está pendiente de él, es el que le critica cómo come, él critica su higiene, cómo juega, cómo es su comportamiento. Y la crítica muchas veces le humilla. Por ejemplo, hay veces que para intentar que el niño mejore una conducta, se le está limpiando el rostro al niño porque comió mal y se ensució la cara, se le está limpiando el rostro y se le dice, mira, ¿por qué no eres como él? Mira él cómo es de limpio, en cambio tú estás muy, muy, muy grosso, tú estás muy cochino. Eso queda registrado en el inconsciente como una herida de humillación.
Y la humillación va ligada a la vergüenza. Ahora, ¿qué características desarrolla el adulto que se conecta con la herida de humillación o que se conecta con esa vergüenza? Primero, eh, se esconde, intenta esconderse, intenta ocultarse, intenta que no le vean. ¿Sí? Eso es lo primero. Como se relaciona directamente con la vergüenza, busca aprobación, más que aceptación. ¿Sí? Más que aceptación, busca aprobación en los demás. Y como empieza a buscar esa aprobación en los demás, se excede en el servirle al otro. ¿Sí? Es decir, empieza a descuidarse a sí mismo por estar al cuidado de las necesidades de otro. ¿Para qué? Para que la atención se fije en las necesidades del otro, no en las necesidades propias, porque las necesidades propias avergüenzan, ¿sí? Y no quiere volver a sentir la humillación, ¿sí? Es una persona que le es muy difícil decir que no. Entonces siempre está dispuesto a los otros. Tiende a rechazarse a sí mismo, a abandonarse, a traicionarse a sí mismo. La persona que tiene esta herida de humillación. Eh, una de las características, y es bien particular, es su aspecto físico. Cada una de las heridas trae consigo ese aspecto físico. Eso lo tratamos a profundidad en talleres, ¿sí? Pero estas heridas traen consigo ciertas características en sus aspectos físicos. Y particularmente esta herida, la herida de la humillación, una de las características es que por lo general son personas gruesas, personas de gran peso, ¿sí? Porque quieren no solamente cargar sus cosas, aunque a veces prefieren no hacerlo, pero cargan mucho de los demás. Entonces son personas que tienen la tendencia a ser de gran peso, ¿sí? Incluso la obesidad en algunas personas han relacionado esta herida con la obesidad. Y dicen, vea, es que hay personas que la dieta nunca les funciona. Se puede hacer una liposucción y no les funciona. ¿Por qué? Porque esta herida los lleva a querer mostrarse de una manera eh, que les permita cargar el peso del otro o cargar las responsabilidades del otro. Y eso lo compensa físicamente, su inconsciente en su cuerpo lo compensa con el tema del sobrepeso. Entonces hay veces que tienen desórdenes alimenticios, eh, intentan ocultarse bajo la ropa. Entonces dicen, no, como yo soy así y siento vergüenza de este cuerpo, me quiero ocultar, me quiero tapar, ¿sí? Prefiere no mostrarse. Uno de los miedos más grandes o de los enemigos más grandes, digámoslo de alguna manera, de estas personas que sufren la herida de la humillación o que sufren la vergüenza, es la libertad. Sentirse en libertad es un riesgo enorme. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que sentirse en libertad es sentir que no está bajo la sombra o no está cargando lo de nadie. Simplemente está cargando lo propio. Y como está cargando lo propio y siente vergüenza de sí mismo, no quiere ser libre. Para no conectarse y para no sentir esa vergüenza. Para no sentir esa herida de humillación. Entonces se esconde, ¿sí? Y no quiere ser libre. Lo peor que puede sentir una persona con herida de humillación es sentirse libre, no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a mostrar al mundo si se avergüenza de sí mismo? Entonces, ahí empieza a tener eso. Tiene por eso esa tendencia a rechazarse, a abandonarse. Eh, Aborta constantemente sus propios proyectos, porque siente que esos proyectos no son buenos. Se avergüenza de tener ciertas ideas. ¿Sí? Hay personas que encontramos y que dicen, ay, mira, yo tengo tal idea, pero dila tú. ¿Sí? Pregunta esto. A mí me ha sucedido que en conferencias, estoy en una conferencia y alguien le habla al oído a otro
para que ese otro pregunte. ¿Por qué le está diciendo al otro, pregunta tú y no pregunto yo? ¿Sí? La persona dice, ve, hazle esta pregunta. ¿Por qué no te atreves tú a hacer la pregunta? Por una sencilla razón. Sientes vergüenza de exponerte, de mostrar y decirlo. ¿Sí? Entonces la persona dice, no, ¿y qué tal si esa pregunta es una pregunta muy tonta? Es decir, de entrada se está calificando, o más bien, se está descalificando. ¿Sí? Que una pregunta tonta. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Y qué tal si es una pregunta bien interesante? Pero la persona no la hace, básicamente porque la avergüenza. La persona puede tener un proyecto fantástico, fascinante, y cuando piensa en el proyecto, ay no, pero, no, pues, ¿esto qué les va a interesar? No, 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 mejor no. Como vemos, es una persona que se castiga muchísimo a sí misma y utiliza esa forma de castigarse, la utiliza como escudo, como personaje. Y ahí es donde hablamos de la máscara, el masoquista. ¿Sí? Se oculta y básicamente se desprecia, se rechaza, no se muestra, se cuestiona, se autoflagela, ¿sí? Y eso le sirve para no sentir el riesgo de ser nuevamente humillado. E incluso hasta le da tranquilidad sentir que no tiene notoriedad, que está cargando lo de otros. Y sufre por otros, no por sí mismo, sino por lo que están viviendo los otros. Y eso lo hace sentir tranquilo de alguna manera. Por eso hablamos del masoquista. Pero hay una característica, y esta es la característica que lo desconecta del masoquismo y verdaderamente le genera dolor. Y es que es una persona que es muy susceptible a los comentarios de otros. Ahora, eh, ¿cómo se puede trabajar esa herida? Cuando hemos hablado en filosofías orientales, tantra particularmente, hablábamos de unas limitantes emocionales. Y una de las limitantes emocionales es la vergüenza, precisamente. Y la vergüenza la trabajamos a través de la liberación. Una forma de trabajar la herida de humillación es la libertad, encontrar libertad. Y vamos a ir buscando la libertad en ciertos aspectos y nos va a servir para trabajar esta herida. ¿Cómo así que buscando la libertad? Sí, podemos empezar a buscar libertad laboral, por ejemplo. Hemos sido empleados mucho tiempo, pero vamos a empezar a aprender un poquitico de emprendimiento, pensando que vamos a poder ser en algún momento laboralmente libres, tener nuestro propio negocio. Entonces ahí empezamos a buscar la libertad. A nivel de relaciones de pareja, eh, darnos libertad. Entonces, a llegar a unos acuerdos con la pareja y mira, en algún momento yo quiero salir con mis amigos, yo quiero salir con mis amigas y darse la oportunidad de salir, ¿sí? Y incluso ahí nuestras parejas nos pueden colaborar diciendo, dale, tranquilo. Y mientras sales con tu amiga, tranquilo, no te voy a llamar o no te voy a requerir aquí en la casa para que estés libre con tus amigos, libre con tus amigas, ¿sí? Cuando nos estamos vistiendo, dejar de pensar qué le gustaría al otro que yo me pusiera. No, qué me gustaría a mí ponerme. Y empezar a sentir la libertad de qué es lo que hago. ¿Sí? ¿Cuál es el corte de cabello que a mí me gusta? ¿Cuál es el tipo de música? Y empezar a conectarnos con esas cosas que nosotros podemos hacer para nosotros. Y empezar a sentir la libertad de poner algo. Hay personas que dicen, llegan a un sitio o están en su propia casa, ojo, en su propia casa, y van a sacar algo de la nevera. Y le preguntan a su pareja, oye, ¿me puedo comer esto? Pero es que es tu casa, es tu nevera, es el alimento que tienes tú. Pues, ¿cómo así que voy a pedir permiso si me puedo o no? Es decir, no me siento en libertad de comer lo que yo me quiero comer. Y ahí es donde empezamos a trabajar. Entonces, empezamos a trabajar a través de la libertad, empezamos a trabajar todo ese sentimiento de vergüenza y a la vez empezamos a trabajar esa herida de humillación. Me encanta compartir con ustedes, me encanta compartir contigo.
porque es una persona que está viendo esto, que me encanta compartir contigo esta información. Y espero que continuemos encontrándonos en este espacio en YouTube para que empezamos a compartir esta información, la transformación del niño al adulto. Muchas gracias. Un abrazo.